un agente que se ha hecho o que se hizo en los años 80 del siglo XX por la epidemia del VIH, se hizo emergente. Empezó a afectar a las personas que sufrían de infección por VIH. De manera que vamos a conocer al criptococo y las criptococosis, que es la infección micótica producida por criptococo. Digamos que antes de la epidemia del VIH, pues era generalmente una enfermedad que no era de una pues, incidencia muy alta, se observaba más en mujeres que en hombres. Todo ese perfil epidemiológico obviamente cambió porque el factor de riesgo más grande es la disminución del recuento de CD4, CD8, es decir, es una comorbilidad en pacientes afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Generalmente producen micosis de curso subagudo o crónico, que está causado por estos hongos que son levaduras patógenas oportunistas. Está el Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, y el Cryptococcus grui, que son patógenos oportunistas, y están los Cryptococcus gattii, que son patógenos primarios, es decir, no hay necesidad de un compromiso del sistema inmune para que afecten y produzcan enfermedad en el hospedero. Se reconoce la infección que produce a nivel de pulmón, dado que la vía de infección es la vía aérea. Entonces, digamos que el curso natural de la enfermedad es que logre pasar todas las barreras de la inmunidad innata y adquirida y logre instaurarse a nivel de la vía respiratoria inferior, después de pasar toda la vía respiratoria superior. Y después de ahí puede diseminarse a piel, vísceras, pero su tropismo más grande es por el sistema nervioso central. Y es ahí donde por lo general termina, de una manera o de la otra. Dentro del grupo de los Cryptococcus neoformans está la variedad neoformans y el grui, que tienen los serotipos A y D. Son cosmopolitan, anemófilos, se pueden encontrar en varias fuentes de hábitat, como son el suelo, las raíces, algunas frutas, la madera, y la materia fecal o desechos de aves como los canarios, los pericos, las palomas, por el pH que tienen y la temperatura que ellos tienen. A ellos no les produce enfermedad, pero ahí se multiplican. Ese era uno de los factores de riesgo que tenían las mujeres adultas que con mayor frecuencia podían presentar este tipo de infecciones, que tenían canarios en jaula o pericos o lo que fuera, y al limpiarle la jaula, pues volaban los hongos que se habían ya quedado después de que se secan las heces de estos animales y eran inhalados y pues producían toda la sintomatología. Hoy en día pues se puede todavía encontrar este perfil de paciente, pero los pacientes, casi en el 90% son pacientes con VIH-Sida. El Cryptococcus gattii sí es un patógeno primario y es más limitado en su hábitat. Generalmente está en Canadá o en Estados Unidos, porque ahí hay el eucalipto, es decir, el material vegetal por el cual tiene predilección y le permite su multiplicación. Entonces, juega un papel muy importante en la vida del microorganismo ese tipo de material vegetal, y son patógenos primarios. Son diseminados ampliamente en el mundo, afectan tanto al hombre como a los animales. Obviamente la susceptibilidad o la susceptibilidad más grande frente a la capacidad de infección que tiene este microorganismo, que es bastante importante, pues son los pacientes inmunosuprimidos y los que tienen VIH, pero ya con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y el gattii, que afecta a huéspedes inmunocompetentes. Cuando se cultivan en medios sintéticos, producen colonias mucoides blanquecinas propias de levaduras.
Si se toman muestras de un paciente, se observan estructuras levaduriformes, esféricas, con gemación, son uni o multigemantes y tienen una estructura que los caracteriza y que les da ese potencial de virulencia tan grande que tienen, que es la cápsula. Digamos que ese es como el arma más grande que tiene el criptococo para evadir la respuesta inmune, para afectar al hospedero, para diferenciarse de otros, por ejemplo, de las cándidas, porque las cándidas no forman cápsula, alcanzan el mismo sitio anatómico, pero se pueden diferenciar pues, por muchas reacciones antigénicas y de sensibilidad a algunas cosas, pero entre otras por la presencia de cápsula. Neoformas ligati difieren de otras especies porque crecen a 37 grados centígrados, tienen actividad enzimática de la lacasa o la fenoloxidasa. Entonces producen melanina y ya sabemos la melanina también le aumenta el potencial de virulencia. El microorganismo está bioquímicamente conformado por sustancias que le permiten afectar de manera grave al paciente. La única diferencia entre tener la primoinfección y la enfermedad es el sistema inmune. De manera que un sistema inmune con todo un recuento de CD4, 1500, 1600, con toda la capacidad de multiplicarse de los CD4 y de completar la respuesta inmune, pues no pasa de una primoinfección. Pero, pues ya sabemos todos qué pasa en un paciente con SIDA. Es frecuente identificar signos serológicos de infección por criptococos en individuos con buena respuesta inmunitaria. Es decir, hay pacientes que nunca han tenido ninguna manifestación clínica propia de una criptococosis, pero de golpe titulan anticuerpos contra la cápsula que es el GXM, y les da positivo, lo que quiere decir que en cualquier momento de la vida el individuo puede estar expuesto al contacto con el criptococo, pero no deriva ninguna enfermedad porque tiene una respuesta inmune adecuada. Las que tienen mayor riesgo de presentar sí toda la enfermedad que producen son aquellos, ya hablamos, los que tienen cáncer, los trasplantados, los que necesitan tratamiento inmunosupresor constante, las personas cuyas enfermedades obligan a administrar glucocorticoides y obviamente los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida con un recuento de células de CD4+, menores a 200 células por microlitro. A diferencia de ello, la enfermedad por Gatti no se vincula con déficits inmunitarios, sino en personas con buena respuesta inmunitaria, porque es un patógeno primario. Aquí el ciclo de cómo desde ese hospedero que lo tiene y que es su hábitat normal, aunque también se puede encontrar en el agua, en las frutas, puede quedar libre el conidio, la levadura, y ingresar por la vía respiratoria superior, vulnerar todas las formas de defensa y logra llegar hasta la vía respiratoria inferior. Y de ahí puede ser que quede limitado a la vía al pulmón, pero en la mayoría de los casos, como no encuentra ninguna oposición de tipo inmunológico, pues busca el camino, generalmente hacia el sistema nervioso central. Se inicia por inhalación de propágulos, los cuales pueden estar compuestos de las levaduras, de fragmentos de micelios o pseudomicelios, o de las esporas o basidiosporas. Obviamente logra pasar todas las barreras físicas, químicas y demás, y llega hasta los alvéolos, atravesando las vías respiratorias, y ahí es donde se genera el primer contacto pulmonar, que la mayoría de las veces pasa de una manera subclínica o asintomática y no presenta ninguna respuesta inflamatoria, como lo hacen otro tipo de hongos o las micobacterias, que es lo que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Nosotros hablamos ayer de la primoinfección, incluso aquella infección que no deja ningún recuerdo inmunológico en el hospedero. Si el paciente, por su estado, digamos, de salud de base, no es capaz de detener el microorganismo, se puede diseminar fácilmente por la vía linfática o hematógena
con predilección o tropismo más grande o específico por el sistema nervioso central. Porque además cuando nosotros hablamos de enfermedades, de bacterias asociadas a enfermedades en el sistema nervioso central, echamos una miradita a cómo el líquido cefalorraquídeo tiene un muy bajo conteo de células de la defensa, carece de inmunoglobulinas y eso pues favorece a la multiplicación del microorganismo en el líquido cefalorraquídeo, que además carece de lo que se considera como un factor antifungistático o anticriptococásico, que lo tienen generalmente las personas en el suero y demás, y se ve afectado por alguna falta de competencia del sistema inmune. Entonces, para el criptococo, en este caso particular, pero en general, para los microorganismos es muy sencillo llegar, si son capaces de pasar la barrera hematoencefálica, hasta el líquido cefalorraquídeo, porque a veces por vía hematógena o anatómica pueden alcanzar el sistema nervioso central y permear por vasos sanguíneos el líquido cefalorraquídeo, que es lo que pasa en algunos otros microorganismos. Y se diseminan, porque no tienen quien los detenga. Se ha planteado dos miradas para pensar o explicar mejor cómo se inicia este padecimiento a partir de la primoinfección. Hay dos escenarios. O una primoinfección que se genera por el primer contacto, o una reactivación de una forma latente de la infección por el microorganismo, que puede quedar de esa manera en granulomas. Entonces, pues cuando el individuo pierde ese control que tiene sobre el microorganismo por algún evento que le afecta al sistema inmune, pues este microorganismo deja de convivir ahí de manera latente y se empieza a multiplicar y empieza a expresar todo ese potencial de virulencia que tiene, porque lo tiene. Entonces, infinitamente capaz de hacer eso. ¿Qué hace el microorganismo? Es capaz de pasar la barrera hematoencefálica porque eso le corresponde a la ureasa que produce. Esa ureasa permite que, pues, digamos, se aumente la permeabilidad y se pueda pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, ese es, digamos, uno de los factores de virulencia grandes que tiene, ¿cierto? La otra forma de la extensión es porque busca llegar al sistema nervioso central a través de lo que se conoce como el caballo de Troya, es decir, vamos a engañar al sistema inmune dentro de los monocitos. Viajan los monocitos y puede llegar hasta el flujo sanguíneo que llega al cerebro como parte de esas células que llegan allá, y cuando ya se dan cuenta, pues están ahí y ahí se instalan y no hay quien los saque de ahí, porque empiezan a multiplicarse. Dentro del sistema nervioso central pues evaden o retrasan la respuesta inmune. Recuerde que tiene cápsula, entonces ahí ya eso le ayuda a evadir o retrasar la acción de la fagocitosis. Afectan las meninges y afectan los nervios craneales, el tallo cerebral y el cerebelo, la mayoría con poca respuesta inflamatoria, porque pues estamos frente a pacientes que no tienen una forma de responder adecuadamente. En general, el cuadro es de una meningitis crónica y por lo general es el motivo de consulta en pacientes que o saben que tienen VIH y no se están haciendo un tratamiento adecuado, porque esto es para pacientes SIDA, pero, o sea, un paciente VIH que no recibió una terapia antirretroviral, ¿cierto? O lo abandonaron o no saben que tiene VIH y que ya está, pues, en etapa avanzada del proceso infeccioso. Entonces, esto se vuelve un marcador de la infección de base, porque el motivo de consulta es una meningitis. Los cuadros pueden ser una meningitis crónica, que es la que con mayor frecuencia se presenta. Pueden penetrar también directamente por la piel, por un trauma cutáneo que hace la inserción, entonces dando una criptococosis cutánea primaria, que lo primero que hace es pues una pequeña pápula, una vesícula, luego se forma un chancro, un complejo primario parecido al chancro esporotricósico, y además
porque lo que se derive del encuentro entre el microorganismo y el hospedero depende de la capacidad de respuesta inmune que tenga el hospedero, ¿sí? Si el hospedero es inmunocompetente, la lesión resuelve solita. Generalmente no presenta más allá de una lesión del chancro y se hace una involución. Pero, ¿qué es lo que pasa con la esporotricosis? El cuento no es igual si la persona no es capaz de defenderse. Por lo general, se pueden formar otros aspectos que vamos a ver más adelante. El Cryptococcus neoformans es un patógeno oportunista clásico. Afecta a o sea, todos estamos en riesgo de entrar en contacto con él, pero las condiciones especiales del huésped son las que definen la clínica del proceso. Mientras que con Gatti, pues es un patógeno primario, entonces aquí ya el problema es encontrarnos con él, porque al entrar a nuestro organismo, pues se deriva en un proceso infeccioso con una enfermedad. Hay varios factores de virulencia, entonces, que son los que favorecen el desarrollo y el establecimiento de la enfermedad como tal. Obviamente, quien lo favorece más grandemente es el estado inmunológico del paciente. Entonces, aquí se deben coincidir tres cosas. Uno, el tamaño del inóculo, la virulencia de la cepa, porque hay cepas que pueden ser más virulentas que otras, porque producen más de una cosa que de la otra, o todas en abundancia, y el estado inmunológico del paciente. Esas tres variables son las que inciden en que el proceso sea más o menos grave. Entonces, dentro de eso que tiene el hongo, porque ya el paciente dijimos el estado inmune, entonces está la cápsula, la melanina, la ureasa, la lacasa, porque termina formando melanina, fosfolipasas, proteasas, superóxido dismutasas, así como la capacidad de adaptación o cambios, que es lo que se conoce como switching, tres tipos de colonias, lisas, rugosas y pseudohifales. La producción de manitol, la producción de hierro, o sea, produce sideróforos para captar el hierro, que no es muy frecuentemente encontrado en los seres humanos porque nosotros no tenemos hierro libre, pero hay eventos que permiten que pueden presentarse el hierro libre y ellos lo captan. Y al igual que en los mucorales, actúan como sideróforos, de misma forma que otras levaduras. Y también pueden formar biofilm, que es ese exopolisacárido que lo protege de la acción de las células de la defensa y de los de las terapias para eliminar el hongo. La cápsula está formada por polisacáridos, son polímeros largos, glucorono-silomanano, que lo pueden encontrar con la sigla GXM, y esta es la presentación antigénica del microorganismo, es decir, el sistema inmune en primera instancia quien reconoce es al GXM, porque está en la cápsula, es la estructura más externa que tiene, es la parte antigénica. Entonces, toda la respuesta inmune se estructura de acuerdo a ese componente. Y los anticuerpos circulantes, que podemos tener muchos, incluso aunque no hayamos tenido una enfermedad clínicamente expresada, son contra este señor, contra el GXM. Entonces, titular, identificar ese tipo de anticuerpos ayuda a establecer un diagnóstico. El grosor de la cápsula depende de la baja concentración de hierro y de la presión de oxígeno que la aumenta. ¿Para qué le sirve la cápsula al microorganismo? Como barrera para la fagocitosis, para agotar el complemento, para inhibir la producción de anticuerpos, para inhibir la secreción de citocinas, y son fundamentales para que se complemente la respuesta inmune, ¿no? Produce edema cerebral, pérdida de receptores de selectina y del factor de necrosis tumoral, y los necesitamos, las selectinas, para que haya unión con las integrinas y puedan sacar del torrente circulatorio las polimorfonucleares y todas las células de la defensa y pasarlas al líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí se pierden los receptores, actividad tóxica sobre las células, y se cree que favorece la replicación del VIH. Entonces, fíjense ustedes, ahí con la señora cápsula. Y aquí para recordar los factores de virulencia. La cápsula con el componente GXM, ¿por qué le sirve? Porque evade o retrasa la respuesta inmune.
Las fosfolipasas estimulan el crecimiento intracelular y dijimos que viajan en monocitos, ¿cierto? La lacasa que degrada lignina forma melanina y eso le da resistencia a las células de la defensa. Obviamente tiene entrecruzamientos que le permiten la adherencia a la célula de donde va a crecer y se va a multiplicar. Eso regula la virulencia. La ureasa que ya dijimos que aumenta la barrera, la permeabilidad de la barrera, pues, de la barrera hematoencefálica y el microorganismo fácilmente puede pasar al líquido cefalorraquídeo. El sideróforo, que se estimula crecimiento, y tenemos dos que estimulan crecimiento, que es el sideróforo y las fosfolipasas. Entonces ahí ya está, digamos que bastante complicado el paciente. Melanina, que evita el estrés oxidativo y la fagocitosis, el cambio fenotípico y aquí pues faltaría la formación de microcolonias, que ya lo vimos. Entonces, tiene todo y con todo. Entonces, ahí la defensa es el sistema inmune. ¿Cuándo empieza la infección? Por la inhalación de los blastoconidias. Hay una infección pulmonar primaria, donde los macrófagos entran en contacto con el hongo. Obviamente hay receptores específicos, se produce una respuesta inmunitaria con la llegada de los linfocitos T, pero ya entonces se ha hecho una presentación de antígeno que deriva en un patrón de respuesta específico, generalmente un TH1. Todo eso depende del estado inmune del huésped. Puede ser eliminado totalmente o permanecer latente en un complejo ganglionar y proliferar y diseminarse. Las células CD4 y CD8 inhiben el crecimiento directamente. ¿Qué más sucede en ese encuentro hospedero microorganismo? Entonces, obviamente el macrófago es la célula primaria en interactuar con el criptococo, lo fagocita. Es optimizada por la presencia de anticuerpos y de complemento, y recordemos lo que hace la cápsula con el complemento. Cuando, por ejemplo, el contacto es por la vía oral, porque puede venir en frutas y todo esto, por eso hay que lavarlas muy bien, pues queda en la saliva, porque las enzimas que tenemos en la saliva lo van a destruir. Digamos que ahí tendría que ser muy grande el inóculo para que pudiese pasar algunos. Y ya pues tenemos otras, el ácido, el pH del estómago y demás, que serían como la barrera de protección de tipo químico. El Cryptococcus neoformans puede sobrevivir dentro de la célula para ser eliminado totalmente, depende de las citocinas, y si no hay presentación de antígeno, que está inhibida un poco la fagocitosis, pues aquí no hay citocinas, ni interleuquinas, tales como el interferón, para que haya, digamos, estimulación y producción de polimorfonucleares, y toda la parte de activación de los métodos oxidativos y no oxidativos para tratar de destruir el microorganismo, que se ha hecho ya casi intracelular, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar el criptococo una vez que encuentra una vía abierta en ese hospedero? Sí, pues entró, pasó, llegó al alvéolo, lo llegó a pulmón, y este paciente nada, el sistema inmune nada. Entonces, uno en pulmón, en el sistema nervioso central, que digamos son los dos sitios donde, pues pulmón porque es la vía de ingreso, la vía aérea, y pulmón y lo afecta. Sistema nervioso central porque el tropismo grande del microorganismo es a nivel del sistema nervioso central, pero eso no protege otros sitios, por ejemplo, a nivel de piel, de hueso, a nivel de ojos y ya la forma diseminada. Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué vamos a encontrar? Es una entidad clínica que por lo regular en un 95% es asintomática o subclínica y solo se puede detectar a veces por cambios radiológicos, a veces le hacen una placa de rayos X por otro evento y le encuentran eso, o porque está afectando el pulmón en su funcionamiento y parte del diagnóstico es una placa de rayos X. O también en la búsqueda de anticuerpos contra GXM por inmunofluorescencia indirecta. Los pocos casos que ya se hacen sintomáticos se manifiestan desde presentaciones o estadios leves hasta graves. Entonces ahí pues todo depende del tipo de paciente. Eso depende del estado inmune del paciente. La enfermedad casi siempre se localiza bilateral, confinada al lóbulo superior. Sin embargo, hay casos unilaterales. En la criptococosis leve simula un cuadro gripal, entonces es
muy, digamos, como una coriza acompañada de alguna tos leve. La fiebre es intermitente, a veces hay dolor pleural, pero cuando ese paciente no puede detener el microorganismo, no ha recibido tratamiento, pues el microorganismo sigue avanzando y afectando el tejido, ¿cierto? Y entonces todas las manifestaciones clínicas de acción, de daño sobre el pulmón, el proceso empieza a hacerse más evidente y más grande. Entonces la fiebre es permanente, constante. Y el paciente empieza a perder peso, a tener sudoración nocturna. Obviamente el daño del tejido, pues es un paciente que no es, puede estar en hipoxia, entonces está con astenia, con adinamia, con tos, y ese esputo es mucoide, y si hay daño sobre vasos sanguíneos, pues hemoptoico. Entonces ya aquí se nos puede confundir el diagnóstico con tuberculosis. Hay que buscar la muestra y hacer un diagnóstico diferencial para identificarlo, ¿cierto? Porque tiene muchos signos parecidos o síntomas parecidos a los de la tuberculosis. Cuando ustedes van a hacer el examen físico del paciente, entonces van a encontrar un murmullo vesicular, estertores inconstantes. Generalmente puede haber focos regulares que simulan una neumonía por bacterias gram negativas. En los casos más graves se confunde con tuberculosis miliar. A veces se puede confundir con criptococomas. Y el aspergillus, ¿se acuerdan que formaba masas fúngicas en pulmón también? Entonces hay que también, a veces se puede confundir con este tipo de agentes causales. Últimos, digamos, estos últimos son más ocasionados por el Cryptococcus gattii más que por el Cryptococcus neoformans. Y también se han observado este tipo de criptococomas en lo que se conoce como el síndrome de reconstitución inmunológica o SIRI, que es cuando al paciente, por ejemplo, con VIH, le empiezan a dar antirretrovirales, pero no empiezan primero por tratar la coinfección. Entonces, al haber una reconstitución inmunológica, se aumentan los síntomas del proceso infeccioso de la comorbilidad. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de síndrome de reconstitución inmunológica, que no solamente se presenta en este tipo con este microorganismo, sino con muchos otros procesos infecciosos. Digamos que, bueno, cuando ya el microorganismo alcanza la vía hematógena, la vía linfática o dentro de un monocito y llega al sistema nervioso central, entonces ya las manifestaciones clínicas son las propias de la afección del sistema nervioso central. Generalmente el proceso se disemina desde el foco pulmonar o por la vía hematógena. En el 80% de los casos hay neutrofilia. La actividad de la ureasa es la que permite que pase la barrera hematoencefálica, digamos, la capacidad que tiene de evadir la respuesta inmune, porque ya vimos que tiene esa capsulota grandota que a veces es más grande el microorganismo que el pobre macrófago, o pues evade la acción de la fagocitosis. Y entonces empiezan, hay otras sustancias que estimulan su crecimiento, como son la dopamina, la epinefrina, la asparagina y la creatinina. Entonces, eso le fácil, eso como un sustrato que le ayuda a crecer. Se puede presentar en 3 formas o variedades, que son la meningitis, la meningoencefalitis y el criptococoma. La meningitis es digamos, la variedad clínica más frecuente y es por lo general el motivo por el cual el paciente es trasladado a urgencias. ¿Sí? Pues son los síntomas, perdón, clásicos de una meningitis, porque lo que se manifiesta es la afección sobre el órgano, ¿cierto? Pues sobre el sistema que está afectando. Puede ser subaguda o crónica y gradual, que empieza igual con cefalea intensa o frontal, generalmente es muy frecuente, así como el dolor retroocular, con fiebre constante pero no intensa, rigidez y dolores del cuello, signos de Kernin y Brunzinski positivos, y a medida que se va instalando y se hace crónico,
Entonces, vómito, vértigo, delirio, y a veces el paciente llega en ese delirio completamente, con alucinaciones, no sabe en ninguna esfera está ubicado, y a veces no sale del delirio. A veces ese, digamos, ya está premorte. Entonces, esa es la causa del deceso. Un paciente completamente afectado a nivel del sistema nervioso central. Previamente ha tenido cambios de la personalidad, ha sido irritable, puede haber convulsionado y puede haber tenido pérdidas parciales de la memoria. O sea, una afección completa a la meninges. Con compromiso oftálmico, con neuroretinitis, y por la misma afección neuronal se presenta fotofobia, estrabismo, diplopia, nistagmo. En los casos crónicos se presenta hipertensión intracraneana, con mayor a 25 centímetros, que acentúan los signos y los síntomas. O sea, aquí ya el pobre paciente está bien, bien complicado. Meningoencefalitis es rara, casi siempre es aguda, fulminante en pacientes con severa inmunodepresión. Y también los que son sometidos a intensas terapias inmunosupresoras, o sea, no solo los del VIH-Sida, sino los que están trasplantados, obviamente los del SIDA, todos los signos y síntomas de la meningoencefalitis aguda y de inmediato cae en coma, fallece en 2 o 3 o 4 días el paciente. Y están los criptococomas, que son los granulomas criptococales, que son raros, han tenido un ligero aumento. Generalmente son, digamos, se desarrollan cuando el agente causal es el Cryptococcus gattii. Son las masas fúngicas que van pues, ocupando espacio, formando abscesos. Generalmente, en primer momento, se pueden confundir con neoplasias. Un paciente que va a tener, obviamente, cefalea, náuseas, vómito, convulsiones de tipo jacksoniano, compresión cerebral y medular, pues por las masas y demás, genera diversas manifestaciones oftálmicas, hemiplegia, hemiparesia. El curso es grave y migra fácilmente al coma, paro respiratorio y muerte. Muchos de estos casos están asociados también al síndrome de reconstitución inmunológica. Bueno, pero a veces también, pues, afecta piel. Y dijimos que podía haber una cutánea primaria y una cutánea secundaria. ¿Cuándo es cutánea primaria? Cuando tenemos una inoculación por un traumatismo con material vegetal, el cual es el hábitat del hongo, deja ahí el hongo en daño sobre la piel y el hongo obviamente empieza a crecer, forma una lesión, es un desarrollo parecido al de la esporotricosis. Entonces, un complejo primario similar constituido por linfangitis y linfadenitis, o sea, tiene un curso linfático. Y ahí entonces el escenario depende de la respuesta inmune del paciente, del estado inmune. Que la lesión puede involucionar por completo y, digamos, no pasa nada, se resuelve completamente porque tiene una respuesta inmune hiperérgica, ¿sí? Con todas las células de la defensa capaces de eliminarlo. En otro tipo de pacientes, pues pueden formarse lesiones nódulo-gomosas, que dependen, el sitio depende de donde se haya inoculado el hongo, pero generalmente son o el miembro inferior, los miembros inferiores o el miembro superior, porque son los sitios de mayor riesgo de tener un daño material de ese tipo. Las lesiones pueden ser papuloides, acneiformes, planas, digamos que generalmente se han encontrado estudios donde las personas que trabajan en la tala de árboles en Norteamérica, Canadá y y el norte de los Estados Unidos, ha habido brotes en ese tipo de personal porque tienen contacto con ese material vegetal. Y en Brasil. Y la cutánea secundaria, que es secundaria a una lesión primaria pulmonar, o sea, es una extensión por la diseminación hematógena o linfática, bien sea la presentación clínica, clínica pulmonar o meningea, y a veces esas lesiones de piel
son el motivo de consulta. Ni siquiera lo meningeo ni lo pulmonar, sino las lesiones cutáneas secundarias, y es lo que se conoce como signo centinela. Es el paciente que consulta por esa lesión y la sorpresa es pues que es una comorbilidad al VIH. A veces tiene diferentes topografías, no es un solo sitio específico, bien patognomónica la lesión que usted la ve y diga, esto es por una lesión cutánea secundaria por criptococo. A veces están en cara, en ocasiones es una sola lesión o varias, unas son como pápulas, otras planas acneiformes, algunas parecen moluscos contagiosos, sobre todo cuando están en cara y cuello. Y digamos que en esto tiene mucha similitud con las lesiones cutáneas secundarias de histoplasma, producidas por histoplasma. El histoplasma capsulatum, recuerden que tiene también, digamos, la vía de infección es la vía aérea, igual pulmón y luego al sistema retículo endotelial, que es por lo general el tropismo que tiene. Y las lesiones secundarias a una primoinfección pulmonar. Algunas son nódulos, abscesos y úlceras. Pero ahí no se queda. Si el paciente no es capaz de estructurar una... Señor, dígame. Sería complicado, en este caso, diferenciarlas de las micosis endémicas, ¿no? Porque esta presentación cutánea secundaria es muy común también, por lo menos de la histoplasmosis y de las... ¿Usted cómo haría para diferenciarlas? Depende del tipo. Aquí es una levadura, ¿no? Me digo que monogemante o multigemante. Sí, señor. Habría y encapsulada. Encapsulada, ya por ahí, la cápsula. Pero la forma clínica es muy común a las endémicas, ¿no, profe? Sí, señor, sí. Sí, incluso el factor de riesgo son los mismos, ¿ok? Tiene muchas cosas que se parecen, pero usted tiene completa claridad en que, además de la clínica, sí, es un paciente con VIH, de golpe tiene neumonía, bueno, o fue muy leve la parte pulmonar. Tiene que buscar la medicina es basada en evidencia, ¿cierto? Entonces aquí viene la parte desde su impresión diagnóstica, que es lo más importante, porque usted tiene que tener esa imagen de qué es lo que estoy pensando y cómo lo voy a confirmar. Entonces, voy a buscar la evidencia de la gente que está produciendo la patología, ¿cierto? En el caso del criptococo puede buscar anticuerpos contra la cápsula, que es anti-GXM, puede buscar la levadura que es encapsulada, mientras que la del histoplasma es una levadura pequeña que es difícil de buscar porque acuérdense que se hace intracelular y generalmente tiene tropismo por el sistema retículo endotelial. Pero sí, lo importante es que de esas sospechas de agentes que pueden parecerse, empiece a derivar hasta que haya una conclusión. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y las lesiones cutáneas secundarias son muy parecidas. No hay, digamos, es que no hay una manifestación clínica. Por ejemplo, las manifestaciones cutáneas de la esporotricosis son muy patognomónicas, ¿sí? Porque son nódulo gomosas, son generalmente escalonadas, entonces son muy clásicas de la esporotricosis. Aquí no, aquí son parecidas, pero pues la edad del paciente, si tiene un VIH, el otro pues... Profe, en este caso podríamos descartar ahí los cuerpos asteroides, ¿no? Porque los criptococos no tienen. Pero los cuerpos asteroides le servirían para confirmar ¿qué? La esporotricosis. La esporotricosis en los cuerpos asteroides y las lesiones cutáneas, ¿cierto? Es que no se parecen. Bueno, las cutáneas primarias sí se parecen al complejo esporotricosis. En este caso, fíjense lo difícil, es que las micosis son muy difíciles y a veces generalmente no piensan mucho en ellas hasta que no confirman que el paciente es
un paciente VIH. Entonces ahí cuando ya es un VIH y le hacen un recuento de células y le encuentran 200 o 300 con una carga viral por encima de 40.000 copias o algo así, pues ya empiezan como a ir cerrando la posibilidad de agentes asociados, ¿cierto? Bueno. Sí, señora. Entonces, pues el microorganismo no es que diga, pues aquí llegué y me cansé, no. Se puede extender a huesos y es más o menos frecuente. Se calcula que en promedio el 10% de los casos de criptococo tienen una afección ósea. Se originan a partir de focos pulmonares o meníngeos y les gustan primero los huesos largos, el fémur, la tibia, el esternón, los huesos del cráneo, las vértebras, las articulaciones, las lesiones son periostitis, osteofibrosis y osteólisis. Obviamente esto es un proceso supremamente doloroso para el paciente. Incluso a veces se pueden formar fístulas que drenan hacia el exterior y ahí se puede, digamos, recoger el material para buscar el agente causal. Es supremamente doloroso ya en este estadio. A nivel ocular es una entidad poco frecuente, igual por diseminación digamos, de focos primarios, producen papiledema, uveitis, parálisis motora, coriorretinitis, que puede ser bilateral o multifocal, con edema de papilar, con consecuencia de la diseminación del cuadro meningeo, y hay aumento de la presión intracraneal. Generalmente se observa mucho en casos crónicos africanos. No es una forma, allá no es tan raro, y en algunos reportan papiledema casi en el 40%. La criptococosis diseminada, pues ya es aquí cuando eso se habla de casi premortem, ¿sí? El paciente ya está muy inmunosuprimido, no hay nada que hacer, no hay respuesta al tratamiento, porque es que los tratamientos tienen que ir coadyuvados por el sistema inmune, si no, no hay nada que hacer. Casi siempre se habla de que este tipo de presentación clínica digamos, se puede encontrar en cualquier órgano, tanto por criptococo neoformas y gati. Lesiones granulomatosas. ¿Cómo se ayuda a confirmar el diagnóstico? Entonces, si la sospecha es a nivel de pulmón, pues hay que buscar la muestra y hacerle, obviamente le van a hacer PCR, coloración tanto de Sil-Nielsen como Gram. Las levaduras, los hongos son Gram positivos, obviamente no va a haber, el Sil-Nielsen va a ser negativo. Si estamos sospechando a nivel del sistema nervioso central, una punción raquídea. Lo primero que se le hace al líquido cefalorraquídeo, pues la observación, la pérdida de lo que es la transparencia. Y obviamente la coloración de tinta china para demostrar la presencia de la cápsula, que es esas imágenes que ven ustedes ahí. Fíjense que dentro de la cápsula están las levaduras, unas no están gemando, otras sí. Y fíjense el gran tamaño que le da la cápsula al hongo. El hongo se ve adentro de la cápsula pequeñito y alrededor ese espacio que no, como un campo de fuerza alrededor es la cápsula. Y otras pruebas, hay que hacer todo lo del líquido cefalorraquídeo, glucorraquia, proteinorraquia, bueno, todo lo que corresponde, cultivos, bueno, todo eso. Hay exámenes directos y tinciones, cultivos, biopsias. Las pruebas inmunológicas para la determinación del antígeno criptococócico, que es el glucorano silomanano, que es el GXM, en líquido cefalorraquídeo o en suero. Y eso ayuda a ir confirmando la impresión diagnóstica. Radiografías, tomografías. El tratamiento de elección es a base de anfotericina B por vía endovenosa. Tiene efectos secundarios, pero hay que derivados azólicos viables, como el ketoconazol, generalmente 400 miligramos día. Es poco empleado porque tiene efectos hepatotóxicos. El itraconazol, que se emplea a dosis de 200 a 400 miligramos, ambos fármacos son útiles en casos pulmonares o cutáneos. Y el fluconazol, que es un triazol, que tiene un buen efecto contra neoformans y gati. Además, es un fármaco que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y eso es lo que necesitamos y provoca pocos efectos secundarios. ¿Tienen alguna pregunta?
voy a cerrar esta presentación y voy a poner la otra, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando de agentes infecciosos que son coinfecciones en pacientes que tienen algún compromiso de la respuesta inmune. Y en la línea del VIH-Sida vamos a hablar del Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es un hongo que es capaz de producir una neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Antes de la epidemia del VIH, del SIDA, pues no era muy frecuente la infección por neumocistis. Se veía mucho, por ejemplo, en niños pretérmino con bajo peso, en niños que estaban siendo atendidos, por ejemplo, o cuidados mejor en instituciones pues como orfanatos, en adultos mayores que estaban en geriátricos. Era, digamos, que el grupo de pacientes que con mayor frecuencia se encontraba, se hacía pues, la incidencia más alta. Pero a partir de los años 80 del siglo XX, pues toda esa parte epidemiológica cambió, porque el factor de riesgo más grande para tener neumonía por neumocistis o una neumocistosis es un bajo recuento de CO2, o sea, de CD4. Es una infección que es causada por un microorganismo patógeno oportunista, conocido con el nombre de Pneumocystis jirovecii. Antes se hablaba de Pneumocystis carini, pero los neumocistis tienen un tropismo específico de especie y el que es propio de los seres humanos es el Pneumocystis jirovecii. Afectan de manera primordial pulmones y producen neumonía. De hecho, los pacientes con SIDA, antes de los tratamientos, de que se diseñaran tratamientos, morían por neumonía por este microorganismo. Nadie sabía cómo ni por qué, pero empezaban es una neumonía que se vuelve el motivo, la causa por la cual la persona fallece. Ustedes pueden encontrar las siglas PSP, que es lo que quiere decir neumonía por neumocistis. Es un hongo que hace unos 20 años o más se consideraba un protozoario, parásito, porque tiene algunas formas de reproducción que se pueden observar como si fueran quistes, pero pues como la biología molecular ha ayudado a organizar clasificaciones, pues se ha considerado un microorganismo en transición o un fúngico atípico, porque no es específicamente un hongo per se, pero su material genético sí ayuda, su RNA ribosomal y mitocondrial ayuda a ubicarlo pues del lado de los hongos más que de los parásitos. Es un microorganismo extracelular, ubicuo, unicelular, no cultivable, ya han ido como desarrollando medios de cultivo, pero es difícil pues poderlo poner en medios sintéticos. Lo que se han hecho es pues inocular a algunos microorganismos. Tiene gran afinidad por su huésped, que es lo que se conoce como esteноcenismo, y tropismo específico de especie. Y se considera que nosotros, los seres humanos, somos su reservorio exclusivo. Y hay varias teorías, pero las vamos a hablar. Es una enfermedad cosmopolita. Anteriormente se consideraba más de orden urbano que rural, pero pues hoy en día todo eso ha cambiado con la asociación con el VIH. Algunos países como Estados Unidos, Canadá y Chile, digamos que lo han reportado. O sea, porque antes se consideraba una enfermedad de zonas tropicales y fíjense pues que no tiene nada de tropical Canadá, ni Chile, ni Estados Unidos. También en Europa Central y Sudáfrica. Cuando existía la Unión Soviética, había
digamos, un gran número de casos en niños que estaban institucionalizados, que los cuidaban en orfanatos. Había mucho orfanato en esos países de Europa Central, mucho huérfano, y entonces pues no eran cuidados adecuadamente y sufrían este tipo de coinfecciones. Se ha reportado en casi todos los continentes, a excepción de la Antártida. Se encuentra en el medio rural y urbano, pues hoy en día está asociado a la disminución de la respuesta inmune. También se ha encontrado en agua, en aire, en diversos sitios hospitalarios. Generalmente se creía que era una enfermedad, una infección, disculpen, adquirida intrahospitalariamente, pero digamos que no hay una claridad absoluta en esto, porque, por ejemplo, se ha encontrado que hay pacientes a los cuales por la causa de muerte distinta a la neumonía exige que se le haga una necropsia. Entonces se encuentran en pulmón la presencia del neumocistis, pero el paciente nunca tuvo en su vida neumonía. Es decir, que fue un portador sano del microorganismo. Si hay portadores sanos, el riesgo de infección es entre personas, de una persona a la otra. Pero no todos los autores digamos, aceptan esa teoría. Hay algunos estudios de monos rhesus infectados previamente con el virus del VIH-Sida que se han coinfectado con neumocistis porque a través de los aires acondicionados. Otros han hecho estudios donde encuentran portadores sanos, digamos que son inmunocompetentes, porque el microorganismo puede existir de forma inocua. Fíjense que hay como muchas derivaciones de la posibilidad. Lo que sí se ha confirmado absolutamente es que el problema es que usted tenga un recuento de CD4 por debajo de 200 en los adultos, porque ahí puede sufrir la neumonía. De hecho, sin tratamiento, obviamente, ¿no? Entonces es una antroponosis donde el humano es el único reservorio y en eso sí están claros. La vía de infección proponen la vía pulmonar porque se ha aislado en el aire. Sin embargo, lo han aislado en agua, o sea que podría ser la vía oral. Se plantea que sea una enfermedad endógena y que no sea parte de nuestra microbiota alveolar y que cuando se pierde, adquirido en etapas muy tempranas, y que cuando se pierde el control de tipo inmunidad celular, pues se hace patógeno, se comporta como un patógeno. Se presenta igual en ambos sexos, pero como está asociado al VIH, pues hay más pacientes masculinos con VIH, entonces pues hay más pacientes en riesgo de sufrir infección por neumocistis. Por lo que respecta a edad, se ha encontrado desde niños hasta adultos mayores, pero en los niños generalmente y en los adultos mayores se ha encontrado asociado a esos eventos que afectan la calidad de vida y la respuesta inmune, como son las guerras, probablemente por la mala higiene, por el hacinamiento y la mala ingesta, pues la baja ingesta de alimentos. Como eso se hicieron estudios en Irán, en Vietnam y en Chile. En Chile la prematurez y la malnutrición, esos son factores que van de acuerdo, pues digamos los promedios de edad van de acuerdo con los factores de riesgo. Generalmente se ha observado más en relación al VIH-Sida en los pacientes que están en la tercera década de la vida, porque es la edad en la que hay mayor prevalencia de la infección del VIH. Obviamente la ocupación no tiene ninguna importancia. Bueno, la neumocistosis, la mayoría de los pacientes son portadores del VIH ya en su estado de SIDA, en los que no reciben terapias ni profilaxis. Digamos que al empezar el tratamiento con este tipo de antirretrovirales, pues obviamente esos pacientes han disminuido porque se aumentan los CD4, se disminuye la carga viral y es un paciente que tiene una vida bastante normal, capaz de defenderse de esas coinfecciones que a la larga son los que le vulneran la salud y terminan
pues produciéndole la muerte. La quimioprofilaxis es a base de pentamidina y sulfonamidas. Digamos que es una enfermedad marcadora del VIH-Sida y es el motivo de consulta de paciente que lleva a urgencias por neumonía, paciente joven que pues no tiene factores de riesgo de otra clase y entonces le hacen la prueba del VIH y resulta que sí, que es positivo. Y entonces tienen que empezar a tratar la infección pues tratar el neumocistis, porque si empiezan al contrario puede presentarse lo que conocemos como el síndrome de reconstitución inmunológica. Se considera que hoy en día los pacientes que niegan, desconocen o no aceptan que tienen VIH, pues son los que con mayor frecuencia se pueden infectar en un porcentaje entre 20 a 30%. Otro grupo de pacientes que puedan sufrir infección de este tipo son los que tienen neoplasias hematológicas como leucemias y linfomas, otros tipos de cáncer, pacientes trasplantados, los alcohólicos crónicos, los que tienen desnutrición severa y pacientes debilitados con largas estancias hospitalarias. Aquí, factor protector es el sistema inmune, ¿cierto? No importa la edad, no importa nada. Obviamente, como no se ha podido cultivar ni hacerle un seguimiento bien específico de este microorganismo, pues no hay una certeza absoluta en cuál es ese periodo de incubación. Porque además hay pacientes que tienen anticuerpos desde edades muy tempranas y sin haber tenido manifestaciones clínicas de la infección. De tanto estudios han derivado la idea de que puede ser entre 3 y 12 semanas, dependiendo del tamaño del inóculo y el estado del paciente. Fíjense, que vienen a coincidir nuevamente esos escenarios en la derivación de la enfermedad como tal. Entonces, todo depende de ese tamaño del inóculo, ese potencial de virulencia que tenga la cepa, pero eso del microorganismo, pero en el paciente, su estado inmunológico. Se habla de que más o menos desde 11 hasta 51% de los casos asociados al VIH, porque muchos de estos pacientes desconocen su infección y por lo tanto no tienen tratamiento antirretroviral ni profilaxis. A medida que se han ido atendiendo los pacientes, empezando a manejo del proceso infeccioso del VIH, obviamente las enfermedades oportunistas han disminuido, entre esas la neumonía por neumocistis. Se cree que actualmente hay una incidencia de 9.5 episodios por 100 individuos con VIH, pero ya si el paciente ya está en la etapa SIDA, se habla de que 50% de estos pacientes pueden sufrir neumonía por neumocistis. Hay otras formas en las cuales se puede infectar con este microorganismo. Son pacientes con cáncer hematológico, con trasplantes, con enfermedades inflamatorias crónicas, como artritis reumatoide, Crohn, psoriasis, etcétera, tratadas con fármacos inmunodepresores. O sea, pues ahí volvemos al mismo factor de riesgo. Y los otros pacientes que pueden estar coinfectados con este microorganismo son los pacientes con fibrosis quística y los pacientes con EPOC. Bueno, ¿cuál es digamos, esa historia natural de la enfermedad desde el primo contacto o la reactivación o bueno, lo que le queramos decir? No hay una claridad absoluta, pero hay dos hipótesis que se plantean los investigadores. Uno es que la infección por neumocistis se presenta desde etapas muy tempranas. Entonces, se ha detectado anticuerpos en niños de 1 o de 2 años y van disminuyendo los anticuerpos conforme aumenta la edad. Y entonces se considera que a partir de la infección de la infancia, el microorganismo llega a permanecer de forma latente. Y de ahí puede suceder que al cambiar el estado inmunológico del paciente, o sea, hay alguna cosa que afecte esa forma de inmunidad pues, que es útil contra el neumocistis, se pierda y entonces hay una
reactivación y empieza a producirse todas las manifestaciones clínicas de la afección producida por el agente causal. Por lo que les había dicho, lo han encontrado en pacientes inmunocompetentes que no han tenido ninguna infección, ninguna manifestación clínica del proceso infeccioso, de tal manera que ese lo consideran como una manifestación latente o subclínica. La otra teoría habla de, que es la que como que tiene la más aceptación hoy en día, es porque la infección se adquiere al tener contacto con el hongo, y que dependiendo del tamaño del inóculo y el estado inmune del hospedero del inóculo o la dosis infecciosa, digamos que ese sería, pero no es porque el microorganismo esté en las plantas o en el agua, sino porque generalmente nosotros somos el hábitat del microorganismo, está en los alvéolos de las personas sanas y desde ahí entra en contacto por saliva o lo que sea, por la vía aérea en el paciente que lo recibe y dependiendo del estado inmune pues se le complica la vida o simplemente queda de forma latente ahí mientras haya un sistema inmune que lo tenga controlado. O sea que se considera que hay una posibilidad de transmisión de persona a persona y esto pues obviamente genera cuidados a la hora de la atención intrahospitalaria en los pacientes con VIH-Sida, porque generalmente comparte de espacios con personas que no tienen VIH-Sida, pero que sí pueden ser portadores sanos de neumocistis y va a infectar al paciente con VIH-Sida. Y volvemos. ¿Quién es el que nos protege? Porque a veces uno se encuentra con agentes infecciosos y no tiene nada que hacer porque se va a enfermar. ¿Sí? Él es un patógeno primario, entró, listo, poco más o menos. La respuesta inmune es fundamental. Los diversos estudios indican que son 3 las condiciones que limitan el desarrollo. Los linfocitos CD4 más, el interferón gamma y nos lo volvemos a encontrar. Y ya lo hemos nombrado nosotros en el criptococo y en el Mycobacterium tuberculoso. Es fundamental porque activa a los macrófagos. Entonces, vienen los macrófagos alveolares, que son los que fagocitan, destruyen y presentan para que se complemente la respuesta inmune. Activados por un receptor de manosa. Todo esto es facilitado por anticuerpos específicos y el complemento. Entonces, eso es lo que nos protege. Clínicamente, ¿cómo lo pueden encontrar? La manifestación clínica más frecuente de la infección es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que se parece mucho a cualquier neumonía, pero pues tiene sus características particulares. Casi un 95% de los pacientes con VIH-Sida o con los otros factores de riesgo pueden tener en un 95% neumonía. Y puede haber un 5% de infecciones extrapulmonares, que son las infecciones óticas, oftálmicas o de diversos órganos y sistemas. Bueno, pero ¿cómo es la neumonía por neumocistis? Entonces, ¿en quiénes se presenta? En esos pacientes que tienen un recuento de CD4 por debajo de 200 en los adultos y en cambio en los niños por debajo de 400. Pero en los niños es más serio, ¿no? Y cuando esto está así, con este panorama, la infección avanza rápidamente. Es una neumonía clásica, severa, aguda, difusa, con una forma lenta o acelerada, con una insuficiencia respiratoria progresiva, con unos signos que usted va a encontrar inespecíficos al principio, con una fiebre que es moderada, fatiga, pérdida de peso, tos, fiebre, y la tos es seca, no productiva. Entonces, no es esa tos, por ejemplo, del criptococo o la tos producida por el Mycobacterium tuberculoso, que sí es productiva abundantemente. Generalmente tiene una disnea, que al principio puede ser por esfuerzo y después se progresa hasta ortopnea. Se vuelve la tos, puede ser productiva en pacientes con EPOC, con bronquitis, y aquí sí se puede producir esputo.
La radiografía de tórax muestra infiltrados difusos, bilaterales, reticulares o nodulares con una imagen en vidrio despulido, entonces, o esmerilado. Es muy característica. Porque, por ejemplo, la placa de rayos X para tuberculosis no es patognomónica, ¿no? No es, digamos, usted vio la imagen y empieza a sospechar, pero pues está todo lo demás de la clínica. Casos atípicos con infiltrados unilaterales o localizados, bien sean nodulares con lesiones nodulares o cavitarias. Hay que tener en cuenta que en los pacientes con tratamiento antirretroviral se puede presentar el síndrome de reconstitución inmunológica, con un aumento de las manifestaciones clínicas como la tos, la disnea, la hipoxemia, infiltrados pulmonares progresivos, que se tratan con corticoides sistémicos. Ahí pues la placa con el infiltrado pulmonar bilateral. Pero también dijimos que no solamente se limita al pulmón, sino que puede extenderse a otros órganos. A nivel del oído puede presentar pólipos en el conducto auditivo externo, lo obstruyen, pueden romper el tímpano. Se parece mucho a una infección de tipo bacteriano, pues obviamente eso produce dolor, hipoacusia, otorrea, y pues hay que hacer el diagnóstico diferencial. Podría tomarse la muestra, hacer una coloración de Gram para ver si hay una bacteria asociada al proceso infeccioso. También hay infecciones oftálmicas, coroiditis, perdón. Generalmente el hallazgo es completamente casual. Se hace un examen rutinario y se hacen pruebas para citomegalovirus, para sarcoma de Kaposi, que son, digamos, las coinfecciones también frecuentes en pacientes con SIDA, son herpes. Generalmente se ven unas placas blanco-amarillentas en la parte posterior de la retina, lesiones unilaterales o bilaterales con disminución de la agudeza visual, visión borrosa y fosfenos. Y hay otras extensiones que son a otros órganos y se pueden volver sistémicas. Nódulos firmes, arenosos, a veces necróticos, en ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado, médula ósea, o sea, casi como el sistema mononuclear fagocítico, pero también en glándulas tiroideas, suprarrenales, riñones, corazón, cerebro. Eso es derivado de la infección pulmonar en pacientes inmunocomprometidos. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades que se parecen mucho, como cuando está en caso de neumonías, con infecciones por citomegalovirus, micobacterias no tuberculosas y tuberculosas, con histoplasma, con coccidioides, con blastomicosis y criptococo. En las infecciones óticas con rinosporidiosis, infecciones bacterianas y virales. A nivel oftálmico, infecciones por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi y procesos neoplásicos. ¿Cómo se ayuda desde las paraclínicos en la identificación y confirmación del diagnóstico? Hay que tomar la muestra porque dijimos que a nivel pulmonar la infección no era productiva, entonces hay que buscarla, hay que ir por ella. Entonces, generalmente el método más útil, menos agresivo para el paciente es el lavado broncoalveolar, sobre todo porque la mayoría de los pacientes no expectoran. Es menos invasivo que la toma para una biopsia transbronquial. También es puto mediante expectoración inducida, entonces le dan una solución hipertónica para que haga un lavado orofaríngeo, también se puede hacer. Obviamente eso se hace antes de la cepilla de dientes, igual que cuando se recoge el esputo para el Mycobacterium tuberculoso. Se hace, el método más sensible es el lavado broncoalveolar, es el más sensible y el más efectivo. Una vez que se recupera la muestra y se toma, pues entonces hay coloraciones, la tinción de Gomori, la metenamina de plata de Gomori Grocot, que es, digamos, el gol estándar, pero es muy costoso, dispendioso, pero nos permite observar estas formas parasitarias, entre comillas, porque ya dijimos que no era clásicamente un parásito. Que se llama o se describen como un panal de abejas, pero hoy en día pues se le sigue llamando quistes, pero se considera que son ascas,
¿sí? Entonces son esas estructuras redondeadas, deprimidas en la mitad, que son muy importantes. Además, la presencia de esas estructuras forman un exudado característico que es el fibrinoide alveolar, que es de color rosado, es una espuma alveolar. Y ahí están las estructuras propias del neumocisti. Entonces hay que tomar esa muestra. Y esa sí es la imagen patognomónica de la neumocistosis. Y obviamente la biología molecular para la tipificación, enzimas de hidropterato, la PCR múltiple, bueno, todo lo que es para la subunidad mitocondrial y el superóxido dismutasa, todo eso ha permitido clasificarlo como un hongo en transición, un protozoario en transición. Bueno. En la imagen superior, la de color rosadito, es una biopsia de alvéolo parasitado por neumocistis. A la izquierda, digamos, es las ascas, que son esa estructura cafecita que se alcanza a ver ahí redondeada, que es la estructura patognomónica, que se le ha hecho coloración de metanaminitrato de plata para darle ese color y poderlo observar. Y el ciclo hipotético de cuando se consideraba un parásito, porque si era un parásito tenía que hacer todo ese ciclo entre trofozoito, quiste y prequiste y todo, porque claro, los microbiólogos que lo estudiaban hace 50 o 60 años no tenían biología molecular, hace 30. Entonces lo que hacían era tomar la muestra, ver esas estructuras y al mirar eso, no, pues esto es un protozoario, ¿listo? El mejor tratamiento es con trimetoprim sulfamethoxazol, porque inhibe la síntesis de folatos de 3 dosis diarias, con pentamidina, con dapsona, también puede ser tabacona, primaquina, más o menos lo que se usa para el paludismo, clindamicina, trimetrexato, presión arterial de oxígeno, digamos cuando es menor a 70 se puede agregar prednisona para pues corregir. Eso para tratamiento. Y para profilaxis, los pacientes con VIH positivo, trimetoprim sulfamethoxazol con dapsona y atabacona, que además son los de mayor empleo para infecciones bacterianas comunes en este tipo de pacientes. Recuerden que a ese paciente también hay que evitarle las coinfecciones con cándidas, entonces esa es otra profilaxis que hay que hacerle. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, y como la semana pasada ustedes se me volaron, entonces este es otro de los que corresponde, no mentiras, ustedes iban a aprender allá, genética. Vamos a hablar de la mucormicosis, que es también una coinfección. Son hongos oportunistas. Y si nos ponemos a reflexionar, la mayoría de los hongos actúan como oportunistas, ¿cierto? Si se le da papaya, ahí la tienen. Entonces, los mucorales son hongos hialinos, con hifas anchas, aceptadas, que se reproducen primeramente por unión de dos hifas, forman un cigoto y por eso se consideran estos cigomicetos. Hoy en día se habla de mucorales, ¿sí? Que están dentro del grupo también ahí con los entomoftorales, que es... el problema es que estos son saprofitos ubicuos, termotolerantes, pero se convierten en patógenos importantes. Los principales patógenos son el rizomucor, la psidia, la curingamela y el mucor. Como factores de riesgo para sufrir mucormicosis está esos pacientes diabéticos descompensados, cetoacidóticos, pacientes con leucemias, linfomas, tratamientos con corticosteroides, quemaduras graves, inmunosuficiencias graves y algunos tipos de diálisis. Igual que problemas gastrointestinales en pacientes que tienen, los niños que nacen con algún problema, digamos, inmaduros, pretérmino o con problemas nutricionales graves, mala absorción, eso podrían ser factores de riesgo. Entonces, el paciente que tiene la infección, tiene una diabetes mellitus o una diabetes mellitus tipo 2 o una diabetes tipo 1, que se descompensa, que acumula cuerpos cetónicos y eso facilita la coinfección con mucor, pues con los mucorales, no solo mucor, con cualquiera de los mucorales.
Entonces, generalmente en esos pacientes la principal variante es la mucormicosis rino-órbito-cerebral. Fíjense el sitio de ubicación. Obviamente el hongo va a entrar por la vía aérea superior, y va a empezar a crecer en las fosas nasales. Y el problema aquí, además del crecimiento del hongo ahí, que el paciente está bastante descompensado, tiene un pH inadecuado, no es capaz, tiene los factores antifúngicos, los ha perdido por la misma presencia de los cuerpos cetónicos, es que empieza a invadir el endotelio de los vasos sanguíneos, porque el tropismo específico de los mucorales es el endotelio de los vasos sanguíneos. Y esto va a producir vasculitis, va a producir daño del vaso sanguíneo, necrosis del tejido que es irrigado por ese vaso sanguíneo. Y esas son las lesiones que se van a hacer manifiestas en el paciente. ¿El paciente cómo empieza? Empieza por edema de la zona, le duele, le obstruye la vía aérea, no puede respirar bien, y ese es el motivo de consulta. O la diabetes descompensada completamente porque el paciente está mal. ¿Sí? Cuando es digamos, paciente cetoacidótico, hay pacientes leucémicos, pacientes, bueno, todo lo que vimos ya. Obviamente se va a producir trombosis, infarto y necrosis. Entonces, es el edema, generalmente lo asocian a proceso infeccioso de tipo bacteriano, lo empiezan a tratar y el paciente nada que mejora, no hay remisión. Sigue el edema y de un momento a otro, entonces empieza a manifestarse una necrosis en la zona. Y estamos hablando de la variante rino-cerebral, ¿sí? Una necrosis, o sea, todo está de color negro. Invade los senos paranasales, frontales, los ojos, los huesos craneales y el cerebro. Ese paciente puede fallecer rápidamente si no se compensa digamos, la descompensación que tiene derivada de su proceso de diabetes. Ese paciente se obnubila, está letárgico, en delirio, y puede entrar fácilmente y rápidamente en la muerte. Hay otras presentaciones clínicas a nivel pulmonar. Produce bronquitis, bronconeumonía, lesiones nodulares solitarias, embolia, cavitaciones, dolor pleural y esputo sanguinolento. Siempre que pensemos en las infecciones en mucora, pensemos en necrosis, porque ese es el tropismo de los mucorales, el endotelio de los vasos sanguíneos, vasculitis y demás. A nivel de la piel, entonces, produce implantación de las esporas en la piel, se disemina, pero digamos, es poco frecuente, pero tiene mejor pronóstico. Igual, pústulas, úlceras, nódulos, lesiones necróticas. Forma gastrointestinal también por ingestión de alimentos contaminados, pero generalmente está asociado a alguna patología de base que afecte estos órganos. Dolor abdominal, hematemesis y melenas. Esta es la lesión clásica que se observa en un paciente infectado por mucorales, perdón. La lesión necrótica, que hay destrucción de los huesos, toda la piel y demás, y de ahí pues puede fácilmente derivarse hasta el sistema nervioso central. Se ha encontrado también una relación con el COVID-19. En algunos pacientes que han estado en UCI, probablemente por los medicamentos que les dan para controlar la respuesta inmune tan exagerada que presentan este tipo de pacientes, pero también se ha observado como como una coinfección sin haber ido el paciente a la UCI, sino pues porque tiene el factor de riesgo bien sea de la diabetes y algunos diabetes descompensada y COVID-19. Entonces, pues generalmente estos pacientes fallecen, no importa la edad, no importa el grupo etario, es bastante agresivo este tipo de infecciones. Esta lesión, fíjense que produce edema palpebral, a veces produce fístulas que drenan, como la imagen superior. Está ubicado en un sitio que tiene a expensas el sistema nervioso central porque se extiende por huesos propios, digamos, a nivel de las articulaciones y demás. Produce ese tipo de úlceras palatinas por la presentación rinocerebral.
Entonces, pues estas presentaciones clínicas son de muy mal pronóstico. Cuando se toma la muestra en este tipo de pacientes, se pueden observar, ustedes ahí ven la imagen, las hifas. Son hifas que están bifurcadas en ángulo de 90 grados, son sin septos, son hialinas. Obviamente, pues esa es una preparación de hematoxilina de eosina en histopatología para ayudar a confirmar el diagnóstico. Y aquí una lesión necrótica a nivel de paladar, generalmente están relacionadas con un muy mal pronóstico. Se producen las coinfecciones en pacientes que están muy afectados en la parte de la respuesta inmune. Generalmente la respuesta inmune de tipo polimorfo nuclear neutrófilo, más que los afectados por la disminución de linfocitos. No es muy frecuente en pacientes con VIH, pero como las terapias antirretrovirales han permitido prolongar la vida de los pacientes con VIH, puede ser que a lo largo de la vida de esos pacientes sufran una coinfección con eso, pero no son los de mayor índice, los de que pues son más, digamos, donde mayormente se pueda producir este tipo de infecciones. Aquí una lesión, pues lo que tuvieron que debridar para poder pues, eliminar la infección producida por el hongo. Los niños pues que van bajo peso, pues prematuros o hospitalizados por alguna otra patología y se infectan con estos hongos, quemaduras, ese tipo de lesiones de la piel que faciliten que el hongo caiga ahí y empiece a multiplicarse. Para la identificación, pues hay que tomar la muestra, se observan en KOH o con coloraciones especiales para buscar las cifras, porque en el paciente lo que se encuentran son las cifras, ¿sí? Entonces, patología de base, lesiones clínicas propias del crecimiento del hongo en la zona, necrosis, y la observación de las hifas en la muestra tomada, hifas hialinas, sin divisiones y demás, pues ya se puede, y obviamente PCR, pues ya se puede pensar que es una micosis producida por por mucorales, la mucormicosis. En la biopsia con las coloraciones propias se observan en los cortes las formas micóticas. Y cuando hay una infección micótica, pues el panorama diagnóstico, primero pues toda la clínica del paciente, las afecciones de la respuesta inmune de una u otra manera, de una u otra línea. Y entonces, con esa muestra se hace un examen directo. Por ejemplo, si es líquido cefalorraquídeo, hay que hacer una reacción de tinta china y además buscar el antígeno criptococósico, que es el GXM. Si la muestra, en cambio, es pelo, piel, uñas, pues KOH, tinción de blanco de calcoflúor, para buscar y observar hifas gruesas, hialinas, dematiáceas o septadas. Y fíjense que, por ejemplo, bueno, y si no hay hifas, pues entonces no estamos frente a una infección de tipo micótico. Cuando se toman muestras para biopsia, pues hay que hacer tinciones histológicas, también buscando hifas, estructuras patognomónicas que nos orienten el tipo de agente causal. Ahora, aparte del examen directo, se complementa con un cultivo. Y estoy hablando solo de la parte microbiológica, porque lo otro es la parte molecular, ¿cierto? Entonces se puede sembrar a 25 grados centígrados para ver la forma micelial, tanto a nivel microscópico para observar los conidios, porque los hongos se diferencian en la estructura conidiogénica, en género y especie, y también a nivel macroscópico el color de la colonia, la textura, la tasa de crecimiento, el dimorfismo a 30 grados centígrados. Y hay muchos hongos que son dimórficos, son mohos a menos de 30 grados y son levaduras a más de 37 o a 37. Entonces podemos observar tubos germinales como se observan en las cándidas, hacer pruebas bioquímicas para pues, diferenciar especies. Y en medios especiales las cándidas pueden ser CGB, medios cromógenos, y la urea, el alpiste, todas esas pruebas diferenciales que nos permiten hacer y establecer una identificación microbiológica, porque esto es microbiología, no molecular. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, entonces la semana entrante, Dios mediante, el miércoles vamos a hablar de Mycobacterium lepra y bacilos formadores de esporas, anaerobios y aerobios. El jueves acabamos los hongos, son corticos, hialo y feo y fomicosis. Y el resto de clase vamos a hablar de las bacterias que afectan el sistema respiratorio, que son el Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma y la Bordetella pertussis, bordetelas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que descansen. Cuídense.